Una aventura comenzó un día como hoy, 3 de agosto, pero es la cumbre de las aventuras, es la aventura más interesante, más sorprendente y con mayor trascendencia. Incluso hay una poesía en donde cuando se pronostica que una nave espacial llegará a otros mundos, a la Luna, por ejemplo, para empezar, se dice: ¿quién será el Cristóbal Colón del universo? Sí, eso es una línea de nada menos que de Amado Nervo. Así es. Pues sí, ese 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón se trepa en las carabelas con los Yáñez Pinzón, y este primer viaje de Colón culmina con el descubrimiento de una pequeña isla llamada Guananí, que él bautizó como San Salvador. Y de ahí la aventura continúa hasta nuestros días. Y muchos nos preguntamos, si no hubieran llegado ellos, lógicamente hubieran llegado otros. ¿Cómo nos hubiera ido con otros? Bueno, pues en ese momento no había otros, pues Inglaterra todavía no estaba en posición de enviar expediciones a América, solamente España y Portugal. No existía España todavía. No, ya porque ya se habían... Era reino todavía cuando salió Colón. Por eso España ya se habían unido Fernando y Isabel. Ya estaban. Y ya habían creado el reino, buscaron el nombre España, porque eran Castilla y Aragón. Pero sí, ya acababan de tomar Granada. Sí. El caso es que eran Portugal y estas naciones de la península ibérica. Eso. Sí. El navegante, le decían al de Portugal, que nunca navegó, pero que se dedicó a ese tipo de descubrimientos de nuevas tierras, sobre todo en busca de aquello que valía más que el oro. Las especies. Sí. Especias. Que era... Sí, especies son animales. Uno de los elementos más preciados por todos los habitantes encumbrados de todos los rumbos del mundo. Sí, Enrique el Navegante era el rey de Portugal, que permitió que se recorriera la costa africana hasta llegar al Cabo de la Buena Esperanza. ¿Cuál es su nombre? Andaríamos hablando portugués. Sí. O italiano. ¿También? Puede ser. Bueno, es que uno de los más grandes misterios, pero de los más apasionantes, es de dónde era este canijo. Sí. Bueno, no. ¿De dónde venía? Se ha tratado de analizar su escritura, todo lo que se pueda traslucir a través de la historia, para tratar de averiguar con certeza, y no se ha conseguido. No, porque no han hallado textos en italiano. Ni siquiera en las cartas a sus hijos escribe en italiano o en genovés, pues ese lenguaje variante que había en aquella época. Y él sirvió al rey de Aragón también, una época. Al papá de Fernando. Sí. Y se sospecha que era judío. Imagínate nada más que contradicción. Pues sí, pero si lo era converso, entonces no es muy difícil expulgar lo que era su origen, no se sabe. Y luego la historia le designa a otro
como el que merece el nombre de América. Vámonos, nació con el pie izquierdo. Sí, Colón le fue muy mal en vida. Regresó encadenado en uno de los viajes y ni siquiera pisó el continente. No, sí, él recuerda que en el cuarto viaje llega a la costa del norte de Sudamérica y recorre Centroamérica y llega a la altura de Nicaragua, se cruza con una gran barca maya de mercaderes de telas y establece el primer contacto con una civilización importante de América. Y él realmente su único momento de suerte, y fue por insistencia de otros, es su encuentro con Isabel, cuando convence a Isabel, pero de ahí yo creo que él era, bueno, no yo creo, sino que en algunos textos lo describen como muy soñador, como muy poco parado en la tierra, y eso yo creo que fue lo que lo perdió finalmente. Lo que pasa es que poco sabemos de su vida anterior, y resulta que él, por ejemplo, estuvo en las Islas Azores mucho tiempo, y ahí en la que está más al oeste llegaban vestigios con la corriente del Golfo, llegaban maderas labradas, y él estaba convencido que del otro lado había una civilización, algo, o China, según él. También viajó a Islandia, que para él era la última Thule, y allí en un convento que fue incendiado durante la Reforma, había bibliotecas con archivos donde se señalaba que había habido un obispado más al norte, en lo que ahora es Groenlandia. Entonces sabía que había tierras del otro lado del océano y que no estaban muy lejos. Y él intenta primero hacer la travesía con el apoyo de Portugal, Sí. pero ni siquiera lo recibe de la puerta del palacio. Se le abrieron las puertas de la Rábida, se llamaba. El monasterio de la Rábida, donde los monjes que eran muy cultos entienden que tiene razón Lo apoyan. y lo apoyan. Jesús Lira Serrano. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era otro marinero, y se fueron a Calcuta en busca de una fruta y conquistaron Camboya, y hasta ahí nos llegó la letra de la canción. Es una manera muy ingeniosa de formar las cosas, pero sacándoles raja humorística. Qué bueno que tenemos, entre todas las tragedias que nos preocupan, humorismo. Hemos tenido dibujantes, caricaturistas con un ingenio agudísimo. Hemos tenido ¿cómo se llamó ese libro? El de mayor venta en México, Picardía Mexicana. Tenemos al PUB, tuvimos las carpas que desgraciadamente fueron llevadas a la televisión de manera, pues no muy satisfactoria, pero de todas maneras. Y qué bueno que de cada tragedia en México se elabora un chiste. Y tenemos a un Chava Flores, que es el autor de esta canción, creo. No. Creo que no. No, Creo que tiene remotos Sí, más. orígenes, muy remotos. Pero funciona igual que el albur. Por eso es muy interesante esta canción. Solo las mentes maquiavélicas le entienden Cochambroso. y se ríen.
los inocentes y puros de corazón. No entendemos nada. Es que aburridos. Y deberíamos de basar en eso porque de verdad, mira, los caricaturistas son sensacionales para resumir la situación. Ayer veía una de Patricio que resume la situación. Llega una mujer a poner una denuncia y le dicen, sí, claro, tome su número, trate de permanecer viva y a partir de diciembre la atendemos. Eso es lo que está pasando. Primero te ríes y luego dices, ¿cuánta razón? Bueno, también dicen aquí, tú, Adela, que la tiene el pirulí. Sí. Y con más picardía todavía, si es que se puede. Sí, y fíjate que el conocimiento popular se olvida que otro piloto de Colón era Juan de la Cosa. Y con él se podía haber hecho maravillas en estas canciones.